¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ir ahora con la segunda parte de este trabajo de cómo presentar trabajos estudiantiles en el CONAICI 2017. Recuerden ustedes que hemos visto ya la primera parte, bueno, que la iniciativa de Natalia Pérez López y de Agustín Peralta, y ambos ustedes lo conocen, y yo me llamo Oscar Bruno. En la primera parte habíamos visto cómo se presentaban los trabajos, es decir, qué tipo de conocimientos se requieren en las universidades, las categorías de los trabajos, el link donde pueden buscar toda la información. Y después abordamos sobre algunas consideraciones generales, el contenido que tiene que tener una presentación, y ahí vimos cómo debía ser el título, más o menos, las palabras claves, el resumen o abstract, cómo era la introducción. Y ahí habíamos quedado en esta primera parte. También habíamos señalado cuáles eran los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. Nos quedaban nosotros para recorrer los elementos de trabajo y la metodología, los resultados. Bueno, así que ahora vamos a esa parte 2, donde vamos a analizar o vamos a tratar de ver los elementos del trabajo y la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, los agradecimientos, las referencias y los datos del contacto. Antes que nada, yo querría que recordemos que toda investigación parte, y seguramente así tiene que ocurrir, de una curiosidad o de la insatisfacción del tratamiento de una situación que puede considerarse problemática. No hay un problema en sí mismo. Nosotros estamos insatisfechos con algo como está trabajando, algo como se está desarrollando, y quisiéramos intervenir para mejorarlo. Esta situación, esta insatisfacción, eso es lo que planteamos en la primera parte, y vamos a ver ahora cómo logramos satisfacer esa curiosidad que nos lleva a la investigación. En primer lugar, los elementos del trabajo y la metodología. Bien, esta es la parte más importante del trabajo. Quien lee el trabajo que ustedes hacen debe comprender cuál es el método que utilizaron para alcanzar lo que dicen que alcanzaron, para que permita lo mismo que hicieron poder replicarlo. Ahí se desarrollan conceptos explicando qué metodología fue la utilizada. En definitiva, miren, un trabajo de investigación tiene una serie de objetivos, tiene teoría y tiene metodología. El trabajo se debe nutrir de la conjunción de estos tres elementos, es decir, el trabajo debe surgir acá, de la conjunción de los tres. Es decir, los objetivos tienen que estar en relación con la teoría y tienen que estar en relación con la metodología utilizada. Fíjense si faltara alguno de ellos. Si ustedes tienen objetivos y teoría en este estado, no sabrían cómo hacerlo, no tienen método. Si tienen teoría y metodología, ¿qué hacen si no saben cuál es el propósito de la investigación? Si tienen metodología y tienen objetivos, en realidad, ¿quién dice que es correcto? ¿Qué teoría sustenta lo que están diciendo? Por lo cual, para que un trabajo sea correcto, tiene que existir la conjunción de estas tres cosas. Los objetivos, la teoría que tiene que estar en relación con los objetivos, y la metodología tiene que estar en relación con los objetivos y con la teoría que ustedes están utilizando. Bien, en esta etapa, en los elementos de trabajo y la metodología, se validan los supuestos o hipótesis de trabajo, es decir, todas aquellas cosas que supusieron al principio que iban a hacer, bueno, es el momento de validarlas ahora. Los elementos relativos a las herramientas teóricas o metodológicas que hayan utilizado, los procedimientos que utilizaron, ya sean analíticos o experimentales, y que lo que hicieron fue algún experimento. En definitiva, lo importante es mostrar cómo fueron encadenándose o cuál fue el encadenamiento de todos los conocimientos y habilidades o todos los recursos teóricos a nuestro alcance, todo aquello que sea experimental y de desarrollo para poder lograr los objetivos que se propusieron. Claro, nosotros podemos describir todos estos elementos de trabajo en distintas etapas. En una primera etapa hicimos tal cosa, en una segunda etapa, si el trabajo no está terminado, bueno, queda la etapa de finalización o algo por el estilo. Así que esto sería más o menos, a grandes rasgos, los elementos de trabajo y la metodología. Teniendo en cuenta este gráfico tan simple que objetivo, teoría y metodología tienen que estar unidos. El trabajo debe nutrir de la conjunción de estos tres elementos. Bueno, vamos a seguir ahora con los resultados. Bueno, son los que avalan las conclusiones, es decir, yo voy a poder concluir en función de los resultados que obtuve.
y pueden justificar la utilidad o no del trabajo. Según los resultados que obtuve, el trabajo va a ser más o menos útil. Si los resultados no satisfacen nada, bueno, el trabajo habrá sido en vano. Lo que se obtuvo como resultado de la investigación es lo que permite alcanzar el propósito general que se planteó el investigador. Los resultados es aquello que obtuvimos al final de la investigación. Debería estar en concordancia con los objetivos que nosotros nos pusimos. El propósito general que nos planteamos nosotros al principio, eso eran nada más y nada menos que los objetivos. Es decir, los resultados tienen que estar en concordancia con lo que nosotros nos propusimos hacer. Si obtuvimos como resultado algo que no tiene nada que ver con lo que nos propusimos hacer, estuvimos haciendo una investigación en vano, tratando de resolver un problema que no existía u otro problema, no al menos el problema que nosotros nos planteamos. Si el trabajo no está terminado y no es posible expresar resultados finales, se podrán anticipar los mismos a través de la información que disponen hasta ese momento. Es decir, no necesariamente tienen que tener el trabajo terminado, ustedes pueden tener un trabajo encaminado y podrán decir en ese momento en qué situación están, con la información disponible hasta ese momento. Pero el apartado debería estar, aunque el trabajo no esté totalmente finalizado. Después viene la discusión. Bueno, aquí la discusión es lo más interesante, es lo que transforma ese marco teórico en un marco estrictamente conceptual. Se pueden explicar todas las relaciones que hay, las posibles generalizaciones que se pueden hacer con nuestro trabajo, con los resultados observados, sin dejar de discutir aquellos resultados que nosotros no preveíamos al principio, o aquellas cosas que invaliden total o parcialmente alguna de las hipótesis iniciales del trabajo. Lo que nos proponemos al principio, las hipótesis que decimos, no necesariamente se van a verificar, a lo mejor no se verifica, entonces habrá que decirlo también si no se verifica. Debe poner los resultados en relación con los otros elementos del trabajo e indicar las posibles aplicaciones, o las implicancias teóricas de los resultados de esta investigación. Deben hacer un análisis crítico de los resultados obtenidos, expresar incluso las posibles debilidades o propósitos no alcanzados. El marco teórico acerca fundamento teórico para la transformación conceptual, y acá también podrá establecerse una discusión entre lo que piensan los distintos autores, tratando de enfrentar pensamientos de distintos autores con lo que piensa el investigador en sí mismo. Lo próximo para hacer el trabajo son las conclusiones. Es la versión condensada de las secciones anteriores, en todo caso presentando los resultados clave encontrados en el trabajo. Debería estar estrechamente relacionado con los objetivos, como dijimos nosotros hace un rato, que fueron presentados en la introducción. Muchas veces es, junto con el título, la parte más leída por es decir, claro, las personas leen el título, el abstract y las conclusiones. Es decir, y en función, si les parece más o menos interesante, ahí leen todo el trabajo. Concluir significa concretar las consecuencias teóricas y los supuestos prácticos obtenidos del trabajo. Constituyen la parte más importante de la investigación. Las investigaciones, y aquí les digo esto con mucha firmeza, deben ser originales y propias, pero fundadas en la investigación. No puedo concluir algo que lo saqué, vas a saber de dónde, de la galera, que no están en la investigación. Después viene el tema de las referencias bibliográficas. Hay dos formas, es decir, dos instancias. Una es la forma de citar el texto en el texto principal, y la forma de presentar la bibliografía al final del trabajo. Bueno, si hay la forma que se presenta o que se pide en este congreso son secuenciales y entre corchetes. La primera referencia 1, la siguiente 2, la tercera 3, y así secuencial y entre corchetes. Abajo, con este mismo número, van a estar el autor, las iniciales, el año, el título, desde luego que referenciando aquí al mismo número de la referencia de arriba. Por ejemplo, si la cita es una cita textual, debe estar entrecomillado. William sostuvo, por ejemplo, que tal cosa entrecomillado, esto es lo que dijo William, 1. Abajo, con el número 1, deberá aparecer las iniciales, el título del libro, el lugar de la publicación y el editor. En el caso de que la edición sea la primera, no se pone, y si la edición es la segunda o un número posterior, se pone segunda edición, tercera edición, la que corresponde. En el caso de que haya una cita no textual,
es cuando uno dice algo que dijo otra persona pero sin citarlo textualmente. Por ejemplo, es oportuno considerar que la edad de los pacientes, esto no lo piensa uno, lo dijo un autor. Dice el número 2 y con el número 2 van a la referencia en el lugar que fuere y al final del texto, y en ese caso dirá quién es el autor, las iniciales, el título del libro, el lugar de la publicación, el editor. La forma de presentar la bibliografía al final del trabajo pueden ser referencias bibliográficas, es decir, libros con este formato, autor, las iniciales, el año del libro, el título del libro, el lugar de la publicación y el editor. Insisto, se puede poner la edición en el caso de que no sea la primera. Y la fuente es electrónica, también el autor, las iniciales, el año, en el caso de que el año no lo tengan, se pone S/F sin fecha, el título, y hay que poner un texto de consultado, el día, el mes y el año en el que fue consultado y la dirección propia de internet. Después están los agradecimientos y los datos del contacto. Los agradecimientos no siempre, en el caso de que existiera, mencionar en forma concreta y específica a la institución que quieren hacer el agradecimiento, y los datos de contacto para que del CONAICI puedan conectarse con ustedes, el nombre y apellido, la institución, la dirección postal y el email. Esto es todo lo que pide la presentación del CONAICI. Así que les agradecemos mucho, los esperamos si necesitan alguna información adicional. Natalia, Agustín y yo, que soy Oscar Bruno. Todo el material en PDF se lo pueden pedir, nos lo pueden pedir a cualquiera de nosotros tres. Que les vaya bien en la presentación. Hasta luego.